La ocasión pasada habíamos visto acerca de la Escritura y ahora vamos a ver acerca de Dios, la persona de Dios. Entonces, la Convención Nacional Bautista, en este apartado de su declaración de fe, viene titulada de esta manera: el verdadero Dios. Y déjenme leerles la declaración para que veamos en lo cual debemos de estar conscientes, los fundamentos, los estatutos, lo que confesamos que creemos como creyentes respecto a nuestro Dios. Dice: hay un solo Dios viviente y verdadero. Es un ser personal, inteligente y espiritual, el creador, redentor, conservador y gobernante del universo. Dios es infinito en santidad y en todas las demás perfecciones. A Él debemos el amor más elevado, reverencia y obediencia. El Dios eterno se nos revela Él mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes, siendo iguales en toda perfección divina, desempeñan oficios diferentes, aunque unísonos en la obra de la redención. Este párrafo que acabamos de leer, sería bueno que los convirtiéramos en que afectara, pues, ¿no?, nuestro estilo de vida, nuestra manera en la cual nosotros nos comportamos, y estemos dispuestos a defender esto, porque viene a partir de las Escrituras. Más adelante vamos a estar viendo esas citas, pero los bautistas quisimos identificarnos de esta manera, y al decir bautistas no nos lo tomemos muy así, como no quisiera que seamos una iglesia tan celosa de nuestra denominación. Es como decir, no, pues nuestros primos, los metodistas, nuestros primos de asambleas o presbiterianos o lo que sea, ellos tienen confesiones acerca del mismo Dios, y vamos a ver que hay declaraciones muy similares. Nosotros estamos hablando de la Trinidad aquí. Nosotros solamente creemos que es un solo Dios. Es un solo Dios, pero al mismo tiempo creemos que ese Dios eterno se revela como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, son iguales en perfección divina. Incluso desempeñan oficios diferentes en la obra de redención. ¿Por qué diferentes? Porque el Padre y el Hijo no tienen exactamente la misma función al Espíritu Santo en cuanto a la redención. El Espíritu Santo, Él es el que específicamente se dedica a convencer de pecado. Para que ellos vengan al arrepentimiento, la función del Espíritu Santo es exclusiva. Y así pudiéramos decir de aquellos papeles que desempeñan cada uno de ellos. Entonces vamos a avanzar. Esta es la declaración de fe bautista, pero se nos está diciendo que ese mismo Dios eterno, siendo iguales, desempeñan oficios diferentes. Y vamos a ver lo siguiente. Ahora sí se va a ver por separado Dios el Padre, lo que dice la confesión de la bautista. Dice: Dios el Padre, Dios como Padre, reina con cuidado providencial en su universo, en sus criaturas y en la corriente de los ríos de la historia humana, según los propósitos de su gracia. Él es todopoderoso, todo amor, todo sabio. Dios es el verdadero Padre de todos aquellos que llegan a ser hijos de Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es paternal en su actitud para con todos los hombres que han sido salvos. Ahora nos habla específicamente del Padre. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, cuando te pongas a conversar con alguien que se dice ser creyente y diga, no, a mí se me hace que en el caso de Jesús, a lo mejor lo vamos a ver más adelante, yo creo que Él sí es diferente al Padre. Él sí fue creado en algún punto. Entonces, si ya hay mucha contradicción con el pasaje, debemos de tener mucho cuidado, en especial porque pues más bien parecería una secta. Pero por eso es importante, hermanos, que nosotros
entendamos qué creemos como Iglesia Bautista Peniel acerca del Padre. Y ahí sí tenemos que ver algunos versículos. Quiero que vayamos a Levítico, porque aquí nos viene una lista bastante grande. Miren, toda esa lista que se está proyectando ahí es como para que agarremos tiempo. Yo hasta en repasar este estudio tuve que leer casi todas esas citas y solamente detenernos en algunas pocas para que nos deje más claro de dónde salen esta declaración de fe. Por ejemplo, aquí en Levítico 22, quiero que tomemos una de esas citas que se está proyectando y ver qué nos dice acerca de nuestro Padre en el versículo 2. Dice lo siguiente: dile a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas que los israelitas me consagran, para que no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. ¿Por qué algún grupo de creyentes? Y todavía no sé, sinceramente, voy a tener que dejarlo pendiente si ellos se basaron en una confesión bautista de Londres allá por 1600 para modificar esta convención de la Convención Nacional, porque hay otras declaraciones y hay otros corrientes bautistas. Pero en este punto podemos ver de que ellos utilizaron la escritura y ellos están diciendo, por ejemplo, regresando al párrafo, dice: Dios como Padre reina con cuidado providencial en su universo. Entonces, si Él reina con cuidado, debiéramos de considerar eso. Por eso yo creo que ellos consideraron agregar este versículo 2 de Levítico 2, donde se nos deja plasmado, dice: para que no profanen mi santo nombre, yo soy el Señor. Si yo gobierno y pongo reglas, en ese caso a los levitas les decía: esta es la manera como se deben de relacionarse conmigo, cómo deben de tener culto, porque yo no soy cualquier Dios. Ustedes van a profanar mi lugar santo si no se acercan con las reglas que yo establecí. Entonces debemos de entender, hermanos, que Dios reina con todo cuidado. Eso nos hace ver que Él es el soberano, es el creador, el que estableció las reglas, tanto físicas como morales, las leyes, los principios, los preceptos, y por eso nosotros debemos de rendirle ese honor. Nos meteríamos en líos si no lo queremos hacer. Pero vienen otras citas ahí en la lista. Quisiera que vayamos a la que nos viene ahí en 1 Corintios 8:6, para que vean que de ahí se está complementando todo este párrafo de la declaración. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Se fijan, se pone de una manera muy, muy estrecha con Jesús, pero por ejemplo aquí dice: Dios reina con cuidado en sus criaturas, porque dice todo le pertenece a Él. Aquí en esta cita de Corintios nos está diciendo que Él es el creador junto con su Hijo, que fue el instrumento, la voz con el cual hizo todo. Y ahora nos pasa unos atributos en esta confesión. Dice: Él es todopoderoso, todo amor, todo sabio. Dios es el verdadero Padre de todos aquellos que llegan a ser hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahí podemos ir a Gálatas 4:6. Me gustaría que veamos este versículo porque nos ayuda a confirmar, ¿no?, ese papel por el cual nosotros podemos tener esa seguridad de que somos sus hijos. Dice Gálatas 4:6: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Dios es el que nos da el Espíritu Santo para que tengamos esa facultad de dirigirnos a Él como Abba, Padre. ¿Quién tomó esa iniciativa? Dios. Dios es el que, si no es por Él, nosotros no nos podemos dirigir a Él tan confiadamente, con tanta seguridad. Pues los que tenemos esa experiencia, ¿no?, de acercarnos, y cualquiera de ustedes, ¿no?, acogemos a un niño que es huérfano y no tiene una figura paterna, en automático le sale.
Pero si tú le das amor, si tú le brindas protección, si tú le brindas esa figura paterna, Él de todo corazón te va a decir papá. Ese es el objetivo cuando uno acoge niños, que no se vayan con cualquiera, sino que se identifique con una figura paterna, una figura materna. Y Dios mismo es el que nos faculta eso. Dice, nos da el Espíritu Santo para que ahora de manera natural te salga y te diga, yo puedo confiar en ti, puedo venir y arrojarme y pedirte y platicar contigo lo que sea, porque tú eres mi Padre. Antes me podía acercar a ti con muchas dudas y decir, mejor le voy a decir al pastor a ver si hace una oración por mí. Yo creo que a él sí lo escucha. A mí se me hace que todavía no soy su hijo, o esa falta de confianza no es claro en algunos. Pero si realmente eres hijo, el Padre nos está afirmando esta confesión. Dice, Dios el verdadero Padre de todos aquellos que llegan a ser hijos de Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es paternal en su actitud para con todos los hombres que han sido salvos. ¿Se fijan? Él les da el Espíritu Santo para relacionarse con ellos, según esta cita de Gálatas. Es lo que estamos viendo de Dios el Padre. Ahora vamos a ver Dios el Hijo, que dice la confesión de nuestra Convención Nacional. Cristo es el Hijo eterno de Dios. En su encarnación como Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María sin padre humano. Jesús se reveló y cumplió plenamente la voluntad de Dios, tomando sobre sí mismo las necesidades y las demandas de la naturaleza humana e identificándose completamente con la humanidad. Sin embargo, no tiene pecado. Él honró la ley divina con su obediencia personal y en su muerte en la cruz proveyó la redención del hombre. Este quedó así redimido del pecado. Fue levantado entre los muertos con su cuerpo glorificado y apareció a sus discípulos como la persona que había estado con ellos antes de que fuera a la diestra del Dios el Padre, donde es el único mediador y tiene la naturaleza de Dios y del hombre. Él volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y para consumar su misión redentora. Él ahora mora en todos los creyentes como el Señor viviente y omnipotente. A veces leer estas declaraciones, hermanos, diríamos, pues es que quién sabe cuándo la iré a utilizar, cuándo volveré a leerla. A veces nos pasa, ¿no? Si estás en ámbito laboral, llegas a una empresa y ponen ahí misión y visión y valores, y son cosas así muy bien redactadas que uno dice, pues sí, los leí una vez, pero aunque trabajo aquí no me los sé de memoria. Deberíamos de identificarnos, ¿no? con esos objetivos de la empresa. En algunos sí le echan ganas, a lo mejor lo ponen más corto las frases como para que te identifiques más fácil con el eslogan de esa compañía donde trabajas. Pero hermanos, yo creo que aquí sí lo consideremos muy seriamente, porque hasta aprendernos esto, tal vez de manera de panorama, nos está resumiendo bien quién es Jesús. Es un párrafo tan condensado de todos los versículos que hay en la Escritura y que nos hablan de acerca de Jesús. Yo creo que no se les pasó casi nada. O sea, nos está hablando de que es Hijo eterno, de su divinidad, de que se hizo hombre, fue concebido por el Espíritu Santo, el propósito, por qué se hizo hombre, vivió sin pecado, tuvo que morir, tuvo que resucitar, tuvo que ser exaltado y vive en los creyentes. Este tipo de declaraciones, hermanos, deberíamos de considerarlas hasta como bosquejo para compartir nuestra fe. A veces alguien te pregunta y te dice, oye, ¿tú por qué eres cristiano? Imagínense que te sepas de memoria este párrafo. Te voy a decir lo que es un cristiano. Yo sé y tengo toda la convicción de que Cristo honró la ley divina. Fue el único ser perfecto que obedeció la ley. Él tenía que ser un sustituto y puedes platicarle. O sea, si tú conoces bien el Evangelio, puedes armar incluso una declaración similar a esta. A lo mejor todavía no te la sabes de memoria, pero si fueras alguien que lee las Escrituras y estudiaste toda la vida de Jesús, puedes decir de manera natural algo muy similar a eso.
Entonces, qué bueno sería tenerlo por escrito. Ahí están muchos versículos, pero solamente quiero que veamos algunos. Vamos a ir a Lucas, capítulo 4:41. Síganme ahí. Lucas 4:41. Por ejemplo, este nos va a ayudar a afirmar algo que leímos. Dice, también de muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndoles no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. ¿Por qué quisieron agregar en esta confesión ese versículo? Porque hasta los mismos demonios, hermanos, saben bien quién es Jesús. Saben perfectamente. Ellos no dijeron, Jesús, tú eres el hijo de María y José. No, eres el Hijo de Dios. Esas son declaraciones que las hicieron hasta las huestes espirituales que en miles de años atrás se arrodillaban ante Jesús, pero ahora ya son sus enemigos y de todas formas lo reconocen como Él es. ¿Quién es? ¿Saben de qué es capaz? Por ejemplo, en el pasaje del endemoniado Gadareno dice, no nos eches en el abismo. Dice, tú tienes la capacidad de hacer eso. Tú eres el soberano. Vamos a ver otro pasaje, Hechos 2, 22 al 24. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Este fue el primer sermón de Pedro, hermanos. Y me gusta mucho que hayan utilizado esto porque es un buen resumen de quién es Cristo. Dice, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales de Dios, hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Se fijan? Ese versículo abarcó bastante del párrafo que nos estaban diciendo. Él honró la ley, él proveyó la redención del hombre, fue levantado entre los muertos. Se fijan, están confirmando. Es como darnos ya de una manera bien ordenada y sistemática quién es Jesús, utilizando bastantes pasajes. Y quiero que vayamos al de Colosenses, capítulo 1. Ahora que acabamos de ver esta carta, yo les decía que este es uno de los versículos más sublimes. Incluso, si no me equivoco, lo citamos hoy mismo, ¿verdad? Pero fíjense, estos versículos del 13 al 22, otra vez vamos a escucharlos, porque de aquí yo creo que es uno de los textos donde casi pudieras hasta superar a esa declaración, ese párrafo. A lo mejor se pasaron algunas cosas, pero es tremendo lo que dice del 13 al 22. Porque Él, está hablando de Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de sangre mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fijan, nada de esta declaración yo creo que contradice, sino más bien se nota que ensamblaron esto a partir de esos pasajes, porque ellos están hablando de Él como único mediador y tiene la naturaleza de Dios, de Dios y hombre. Es por estas bases bíblicas. Sería bueno, les insisto, que tomen más tiempo y hagamos ese estudio sistemático.
Yo no sé si alguna vez lo han hecho o muy pocas veces lo hemos hecho algunos, de decir, voy a hacer un estudio de Jesús, todo lo que tenga que ver con Jesús, desde sus profecías, desde su vida aquí en la tierra, desde las afirmaciones que dicen los apóstoles en las cartas acerca de Jesús. Y muy fácilmente armaríamos una convicción sólida de eso. Decía, pues esa convención de la Convención Nacional Bautista tiene un buen concepto del Dios. Creen en el Padre, en el Hijo, y estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque leo mi Biblia más que esa confesión. Ahora nos vamos a ir al Espíritu Santo. Dice lo siguiente: el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él inspiró a los santos hombres de la antigüedad que escribieron las Escrituras. Mediante la iluminación de Él, capacita a los hombres para que entiendan la verdad. Nos está explicando, al igual que ellos, cuál es la parte concreta del oficio o cómo se desenvuelve. Exalta a Cristo, convence de pecado, de justicia y de juicio, llama a los hombres para que acudan al Salvador y efectúa la regeneración. Cultiva el carácter cristiano, conforta a los creyentes y les otorga los dones espirituales con los cuales sirven a Dios por medio de su iglesia. Él sella al creyente hasta el día de la redención final. Su presencia en el cristiano da la seguridad de que Dios conducirá al cristiano hasta que éste adquiera la plenitud de la estatura de Cristo. Él ilumina y da poder al creyente y a la iglesia en la adoración, la evangelización y el servicio. Se fijan, es muy complejo, está diciendo todas esas cosas hace el Espíritu Santo. ¿Conoces realmente el Espíritu Santo? Y si apliquémoslo, hermano, de decir, pues lo he visto porque veo en el libro de los Hechos cómo se resalta mucho su presencia y su obra a través de los creyentes para exaltar a Cristo, o yo lo estoy viviendo así. Entonces también deberíamos de considerar eso. Vamos a ir a Romanos 8, los versículos 9 al 11. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel es Espíritu Santo con mayúsculas, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, fijan, ahí está confirmando. Él está sellando a los creyentes hasta la redención final. Es la confirmación de que son sus hijos, pero también los mantiene hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Hay otro pasaje para seguir ahí cerca, en Hechos, capítulos 4:31. Quiero que leamos también acerca del Espíritu Santo, lo que dice aquí. Les leo. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Se fijan? Él es el que capacita y ayuda al creyente de una manera poderosa y sobrenatural para hacerle obediente, para sufrir por él, para hablar con denuedo. Entonces, ¿quién es el que nos faculta? ¿Quién es el que cultiva el carácter cristiano, como dice esta declaración? El que conforta a los creyentes para hacer su trabajo, pues es el Espíritu Santo. ¿Por qué lo creemos? Porque aquí es lo que está diciendo. Él, si no es por la intervención del Espíritu Santo, hubieran sido unos cobardes al predicar. En la primera paliza que le daban ahí a los Pedro y Juan, pues se hubieran echado para atrás, pero dicen, no, el Espíritu Santo, tanto a ellos y como a la iglesia, les dio ese poder. Y debemos de entender, ¿no? El rol del Espíritu Santo. A veces, hermanos, por no tener estas declaraciones por escritos, como que te vas y resaltas otras áreas del Espíritu Santo. Es correcto, ¿no? De decir, no, pues sí, el Espíritu Santo nos capacita, nos da los dones, pero si nada más te quedas en esa parte del Espíritu Santo,
entonces estás desequilibrado y desaprovechando todo lo demás. Si estás en una denominación de solamente van a resaltar esa función específica del Espíritu Santo, entonces yo creo que te quedas corto. A mí se me hace también muy equilibrar porque están diciéndote todo lo que hace el Espíritu Santo. Es alguien que te santifica, te da la seguridad de la salvación, exalta a Cristo, ilumina al creyente para que entienda el Evangelio, etc. Por último, quiero que vámonos ahí, estamos en Hechos, pero avancemos al capítulo 15, 28. Dice lo siguiente: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, hermanos. ¿Cómo sabes como creyente? Pues ya lo va a soltar de que algunos decimos, porque hay iglesias que sí tienen pinito y quienes no. O sea, ¿hasta qué punto va a ser tu carga? ¿Va a ser una carga tomar algún alimento? Entonces debemos de pedirle, Espíritu Santo, ayúdame a ir a la verdad. Ayúdame a no abusar de la gracia también. Ayúdame a no ser ocasión de tropiezo a los demás hermanos que no tienen la convicción. Ayúdame a vivir con amor y también a tener una conciencia tranquila. Me gusta que pusieron este pasaje porque es lo que les está diciendo aquí en el, ¿cuál les había dicho? 15:28. Pareció bien al Espíritu y a nosotros no imponerles mayor cargas que estas cosas esenciales. El contexto era de que, oye, estamos teniendo problemas con los judíos. Van a tener que ayunar, van a tener que celebrar, se tienen que circuncidar, o ¿qué pasa con todo eso? No queremos que sean carga. Dice, le pareció primero al Espíritu Santo. Él les dijo, no anden cargándolos a los hermanos con cosas que no tiene caso. Hasta aquí solamente van estas instrucciones. Díganles que se abstengan de vino, de ahogado y de fornicación. Son unas instrucciones que vienen ahí más adelante. Pero bueno, por causa de tiempo, lo único que quiero que entiendan, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Es el que debemos de ir bien sinceros a él y decir, ayúdame a tener una conciencia tranquila y también a no ser de tropiezo a mi hermano, que sobresalga el amor, ¿verdad? Por último, ya en esta parte del Espíritu Santo, Efesios 1:13, es muy importante este pasaje acerca de nuestra salvación, porque nos habla del sello, ¿verdad? En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, dice, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. De ahí sacan esta declaración. El Espíritu Santo es el que sella al creyente. Bueno, ahí están otra vez todas esas citas. Y vamos a terminar complementando, como les había dicho, esta es nuestra confesión de fe. Nos vamos a meter en problemas con nuestra denominación si la desechamos. En realidad es al contrario, nos debería de ser para unirnos con ellas, pero yo les dije, debemos de considerar también otras confesiones y como hay muchas, yo solamente quise cerrar en esta. Me gusta lo que la confesión de Westminster definió. Fíjense, no hay sino un solo Dios, el único viviente, verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones. Es purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, es inmutable y es inmenso. En esta confesión ellos se dedicaron en este apartado, porque todavía hablan más acerca de Dios, pero ellos resaltaron mucho sus atributos. La confesión bautista no se metió tanto en eso. Ellos como que nomás utilizaron 3. Sí, Dios es invisible, sin cuerpo y ya. Pero aquí dice, no, Él también es inmutable. Él no se puede retractar de un decreto que ya hizo. Él no cambia, no varía, Él es inmenso. Entonces, aquí no se quedó esa confesión. Por eso me gusta, porque Dios no lo podemos cerrar a una confesión solamente. Es ir a toda la Biblia y percibir quién es Dios. Por eso lo estamos usando como complemento. Fíjense, Dios es eterno, es incomprensible.
Eso no venía en la otra confesión. Nuestra capacidad mental no nos da para tanto, jamás vamos a entender, porque es tan majestuoso, es tan glorioso, tan supremo que no se puede comprender. Es todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima. Su voluntad es inmutable y justísima, y para su propia gloria. Lo que me gusta de esta confesión es que ellos resaltan mucho su soberanía. También la confesión bautista no lo negó, pero ellos como que quisieron resaltar también eso, y yo digo, es necesario que también nosotros como creyentes, pues, consideremos eso. Por ejemplo, las citas que nos vienen aquí en el número 16. Si nos vamos a Éxodo 3:14. Déjenme leérsela. Dice lo siguiente. Dice: y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas. Esta frase es tremenda, de decir, yo simplemente existo por mí mismo. Yo no necesito a nadie para existir. Yo soy el soberano. Por ejemplo, también nos viene Efesios 1:11. Dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, ¿qué está diciendo esta declaración? Sí, Él hizo todo para su propia gloria. Él ejerce su voluntad. Por eso es bueno complementar con otra confesión. Me parece que esta es la última diapositiva. Fíjense, también Dios es amoroso, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia. Hasta aquí es muy similar a la confesión bautista, pero ¿por qué quise complementar? Porque ellos lo ven de manera más integral. Ellos resaltaron, sí es verdad todo eso, pero nuestra convención bautista no incluyó, pudiera decir, como que no quiso remarcar también lo siguiente. Dice, sobre todo es muy justo, es terrible en sus juicios, odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. También es el mismo Dios, hermanos. Por eso es como que mi inconformidad de decir, no, Dios no lo podemos reducir a esta confesión. Es más grande. Y es más, si tú agarras la Biblia y te das una pasada, vas a ver que... Pero, por ejemplo, ellos pusieron 24 atributos de Dios. Yo creo que son bastantes. Y es decir, tú no puedes reducir a Dios así nada más. Nosotros no somos una iglesia que solamente habla del amor y la gracia de Dios. Somos una iglesia que también tememos a ese Dios porque vemos que Él odia el pecado. Si descuidamos ese desequilibrio, hermanos, va a traer consecuencias a nuestra iglesia en cuanto a la santificación. Igual, si solamente estamos hablando de que Dios es de ira, es justo, es terrible en su juicio, y dejamos de hablar de su gracia y su misericordia, va a ser algo bien que va a afectar de manera negativa a nosotros. Por eso quiero que consideremos eso, que tenemos un Dios grandioso. Solamente quiero que agreguemos esta cita, Nehemías y Hebreos. Aquí yo estoy más cerca de Hebreos. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Dice lo siguiente, para que digan, no lo sacó de una convención, no, esos presbiterianos están bien locos, hablan muy mal de Dios. Dios es muy buena onda, pero fíjense lo que dice aquí. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, ¿de dónde sacan ellos que Él recompensa, que es terrible en sus juicios? O sea, si no te acercas con fe, pues no la vas a agradar. Entonces, implícitamente es que le vas a desagradar. Si nunca tuviste fe en su Hijo,
Dice, no, es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Eso también es un pasaje de Hebreos. Por eso necesitamos tener ese concepto amplio de Dios. Nehemías 9, dice los versículos 32 y 33. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. ¿Y cuál era el contexto? Hiciste que nuestras mujeres se comieran sus hijos. Hiciste un castigo tan terrible porque nosotros nos comportamos terrible. Contigo no se puede jugar. Y se nota, ¿no? Como que Nehemías de todas formas está apelando a su amor y misericordia. Dice, no tengas en poco todo ese sufrimiento. Nos castigaste, nos lo merecíamos, todo lo que le pasó a nuestros profetas, pero no lo tengas en poco. También Él entiende que es un Dios de gracia y misericordia. Entonces, esto es solamente lo que tiene que ver con el apartado de nuestro Dios. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y creemos en todo acerca de Él. Es bien importante, hermanos, que tengamos esto como una convicción y lo abracemos, porque eso nos da identidad. Es como nuestro apellido. Somos cristianos, somos creyentes, somos evangélicos, pero nuestro apellido es Peniel, parte bautista, parte presbiteriano, pero en sí es el apellido. Lo más importante es la identidad de cristiano que nos da Dios en el evangelio, que ese es igual al de todos los demás creyentes. Les voy a mandar los links para que vean que es bien largo las confesiones y da como que flojera, pero avanzando así poco a poquito es bueno, hermanos. Es bueno porque eso nos va a sacar de muchos problemas cuando venga alguien y diga, no, yo no creo en eso. Ustedes aquí apenas vamos en lo más básico, en lo esencial, pero van a llegar a algunos puntos donde vamos a decir, esta es nuestra convicción. Si no te alineas a estas convicciones, entonces vas a romper la unidad. Entonces te invitamos a que tal vez vas a batallar en aceptarlo, y no importa, o sea, que tardes 5 o 10 años en aceptar lo que nosotros creemos acerca del fin de los tiempos. No importa, pero no andes rompiendo la unidad. Entonces, estamos despedidos, hermanos.